Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Todo bien, profe, gracias a Dios. Qué ¿Y bueno, usted cómo qué está? bueno. Me alegro, me alegro. Mire, vamos a esperar un ratito porque ustedes son muchísimos. A ver cuántos entran. Ok. Esperen un momentito, por favor. Sigan entrando. Ok.
Brother. Bueno, por aquí estamos. Ahora ya son muchos. ¿No se escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Ok, gracias. Gracias, Diana Velázquez. Ahora sí me escucha. Sí, lo escuchamos. Sí. Ok. Bueno, yo tengo que decírselo a ustedes porque esta es una situación que nos compete a todos. Un día como hoy, miércoles, óigalo bien lo que se lo voy a decir, miércoles, yo siempre tenía unas materias desde las 9 hasta las 8, sin parar. Es más, se lo voy a decir el horario. Mira, oigan bien. 9 a 12. 1 a 3:15. 3:15 a 6 y 6 a 8. Claro, yo no soy inhumano y yo me detengo siempre un tiempito antes, ¿verdad? Por ejemplo, a las 9 a 12, la termino por ahí, 11:30, más o menos. La de la 1:15, la de la 1 la comienzo a la 1:30, porque me cojo un tiempito para el área de almuerzo, que es más o menos 1 hora y media. De ahí en adelante ya no puedo hacer nada, he corrido. Entonces, cuando termino la última a las 8, después vienen ustedes y esta materia es nueva. O sea, si él me dice, el director, que le va a poner este horario, yo le digo que no. O sea, yo le digo que no porque este es un horario difícil para mí. Pero ya yo se lo dije la otra vez y no quiero seguir redundando sobre eso porque va a parecer que estoy llorando, ¿verdad que sí? No, lo vamos a hacer.
porque a mí me gusta dar clases, pero si estoy cansado, se lo digo, estoy cansado, ni modo. Pero además, no solamente el horario, hicieron un grupo de 43 estudiantes, eso es un abuso de la universidad. Si él me dice esas dos cosas, yo no las acepto. Yo no lo dejo ahora porque lo perjudican a ustedes. Lo perjudicaría. Pues yo hasta le voy a preguntar si él no tiene un profesor para traspasársela, porque de verdad que, no sé, un poco cuesta arriba. Bueno, pero vamos a Profe, trabajar. Dígame, mientras tanto vamos a trabajar. pero vamos a hacerlo un solo día, el día que te le convenga. El lo que pasa es que el otro día, viernes, a las 8, a las 7:45. O sea, y viernes también es un día peligroso, porque los viernes, ya te saben. ¿Viene esos días? Sí, los viernes son días que son Viene esos peligrosos. días. Pero vamos a trabajar, oigan bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar mucho virtualmente. Vamos a hacer asignaciones de grupo y eso. O sea, vamos a hacer asignaciones. Exacto. Y vamos a hacerlo que sea dinámico. Exactamente, dinámico que le convenga tanto a usted para que no se esfuerce tanto. Exactamente. Exactamente. O sea, que tengamos, llevamos el material, llevamos el libro, seguimos, no tenemos programa, pero yo estoy haciendo un programa, yo le dije, pero está el libro ahí, son los primeros 5 capítulos del libro. Y nosotros estamos terminando el primer capítulo. Pero no, yo tengo prisa porque yo lo que, a mí me interesa que ustedes aprendan, no, no que la cosa pase rápido. ¿Ok? Así es. Un momentito. Y cuando nosotros vayamos sobre los temas, lo vamos explicando y vamos a ir haciendo tareitas y ejercicios, ¿ok? Que eso es lo importante, que ustedes conozcan los fundamentos básicos. Por ejemplo, yo le puse esa tarea y yo no sé cuál fue la fecha que yo le puse, pero de 43 solo 12 la mandaron. Pero cuando comencé a verla, la primera no tenía ningún anexo, que dice que lo envió, pero no tenía nada. Y tiene que revisar bien sus cosas. Tiene que ser en PDF. Y además, si lo va a escribir a mano, tiene que apretar el lápiz para poder leerlo bien. A mí me gusta revisar todo lo que ustedes hagan. Yo lo reviso todo. Ok. O sea que no crean que yo no voy a corregir sus tareas. Todas las voy a corregir. Ok, porque a mí me interesa conocerlos a ustedes. Y ver si están aprendiendo, ver si están haciendo lo que se necesita hacer. Diga, Delfín. El límite que usted puso para esa tarea es hasta mañana. Por eso quizá los demás no lo han subido. Ah, ok. Ah, muy bien. Es hasta mañana. Entonces, estamos trabajando en eso. A ver si la subimos. Vamos a poner el 92% que faltamos o el 98% de esta noche o mañana en el día. No, porque 12 de 44 es un 25%. Menos, es un poco más. Porque Okay. de 44, 11 es un 25%. Ah, 11. Yo vi que usted dijo que habían subido 2 nada más. 12, 12. Ah, está bien, está bien. Excusa. Así es. Pero está bien. Así que vamos a ir trabajando. ¿Ok? Nosotros vamos viendo la teoría, vamos explicando los conceptos, vamos viendo los ejemplos y les mando ejercicio. Y haciendo ejercicio también. Podemos ir haciendo ejercicio de lo del libro como ejemplo. Lo que pasa es que el libro tiene demasiado ejercicio. No sé si ustedes lo han visto, pero tiene demasiado ejercicio. Pero eso es muy bueno, tiene muchísimo. Eso es muy bueno para todos. Bueno, tenemos 27 estudiantes acá. Eso es un éxito. Recuérdense que yo voy a pasar la lista. Yo le saco fotos a la pantalla y
la, y paso mi lista porque que la universidad lo tenga en cuenta o no, ya eso es otra cosa. Pero yo paso mi lista. ¿Ok? Déjeme un momentito. Un momentito. Ok, vamos entonces a recordar. Nosotros vamos a presentar la pantalla y ustedes van a recordar. Recuerden una cosa que yo les dije la semana pasada. Tenía un problema en la computadora, en la memoria, o sea, estaba llena y no se grabaron, no se grabó la clase. No se grabó. Ok. Así es que no tenemos la clase anterior grabada. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver el libro. Nosotros vamos a ver sobre la parte del capítulo 1 que ya vimos. ¿Ok? No vimos la unidad de presión, creo, pero creo que sí. Vimos la unidad de presión, que es presión absoluta, que es presión barométrica, que es presión manométrica. ¿Ok? Ya usted sabe que la presión absoluta es la presión menos la atmosférica. Menos la atmosférica. Que es la presión barométrica, pero manométrica. ¿Por qué? Porque es la que dice el manómetro. Y la presión se expresa en muchas unidades diferentes. Muchas unidades diferentes. La más común es atmósfera. Una atmósfera. Y una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, o sea, 76 centímetros de mercurio. Que eso se llama también un torr. Entonces nosotros vamos a tener la presión en torr, en milímetros de mercurio, en atmósfera. Pero la presión es kilogramos por centímetro cuadrado. Porque fuerza partido área. O sea, kilogramos fuerza, por unidad de área. Recuerden que presión es fuerza partido área. Y la fuerza es Newton. Entonces, una presión es Newton metro cuadrado. Esas son unidades de presión. ¿Ok? Ya usted sabe entonces que la presión, cuando hay un vacío absoluto, se supone que la presión absoluta es cero. También todas las unidades que nosotros vamos a ver, todas, no hay casi excepción, son absolutas y relativas. Cuando una unidad o una medida es absoluta cuando es ese valor donde quiera que vaya. O sea, es absoluta. Y es relativa cuando es comparada con una referencia. Por eso es relativo. Cuando se compara con otra. Por ejemplo, tenemos densidad, que es una propiedad intensiva. Y tenemos la densidad relativa, que es una propiedad relativa a la presión, a la densidad del agua. Por eso la densidad en cualquier lugar puede cambiar con relación a la densidad del agua. La densidad de una sustancia puede variar. Por eso se utiliza a veces la unidad relativa. ¿Ok? Variación de la presión con la profundidad. Ya, vamos a comentar así esos temas nada más. Y no lo vamos a poner con muchos detalles, porque vamos a hacer ejercicios de esas cosas. Ya ustedes calcularon algunos de los ejercicios que les mandé, que también había algunos para calcular presión en columnas de líquido. ¿Ok? Entonces, la presión varía con la profundidad. Si usted entra a una piscina y usted se queda en la superficie, usted no tiene mucha presión. Ahora, si usted se va al fondo, todo el agua que está encima lo está presionando. Esa es una presión que está sobre su cuerpo. Esa agua que está en un estanque está ejerciendo una presión a la pared. Todos los fluidos ejercen presión sobre el envase que lo contiene. Esa presión se llama presión hidrostática. Y la presión que ejerce un fluido sobre su cuerpo es presión atmosférica.
¿Ok? Entonces la presión de un fluido se incrementa con la profundidad, porque a mayor profundidad, mayor cantidad de fluido descansa en la capa más profunda. O sea, ese peso de la capa de arriba sobre la capa de abajo aumenta con la profundidad. ¿Ok? Eso es algo elemental. ¿Ok? Entonces, para tener una relación de la variación de la presión con la profundidad, entonces se considera un elemento rectangular de fluido delta Z por delta Y. Entonces, delta Z por delta X es el área por donde se va a aplicar. Y donde delta Z es la altura y delta X es la longitud y W es la profundidad. Como es un volumen, es delta Z o delta Y por la profundidad. Usted va a tener esa variable. La profundidad unitaria dentro, o sea, en equilibrio con como se ve aquí en la figura 144, suponiendo que la densidad del fluido constante, o sea, que no cambia con la altura, el balance de las fuerzas en la dirección Z, la fuerza en la dirección Z, va a ser igual a la masa por la aceleración en Z. Esa masa, o sea, la fuerza, la sumatoria de la fuerza, perdón, la sumatoria de la masa por la dirección, por la aceleración, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Bueno, porque como está estático, no se mueve, no hay aceleración. Además que la fuerza se está aplicando en todas las direcciones, como usted ve, en todas las direcciones. En todas las direcciones hay presión. Por lo tanto, la sumatoria de todas las presiones va a dar cero. Por eso, cuando usted tiene un gas en una vejiga, por ejemplo, usted la sopla, la vejiga está haciendo la presión igual por todas partes. Por eso la vejiga se queda tranquila, no se mueve. ¿Por qué? Porque la resultante de la velocidad es igual a cero. La resultante de la velocidad es igual a cero. Entonces, si vemos la presión 2 por delta X menos la presión 1 por delta X menos la densidad por la gravedad por el área, que es el peso, esa sumatoria debe dar igual a cero. Entonces, esta presión, este W, esta presión, usted ve que vamos ahí, multiplicada por delta X, que es esta distancia de aquí a aquí, es fuerza sobre área, presión por área, por longitud. Esta presión por esta misma longitud, que es la presión sobre la que está dando, y la densidad por la gravedad por el área, delta X, delta Z, que es toda esa área que está donde ahí, esa sumatoria da cero. Si eso está estático. Por eso es que tenemos que aprender a hacer análisis hidroestático. Los balances de fuerza en un lugar, algo que está estático, usted hace un balance de esfuerzo y la sumatoria tiene que dar cero. Por ejemplo, usted tiene una mesa que no se mueve, la mesa no se mueve. Tiene un peso sobre un área. La masa de esa mesa, la sumatoria de todos los esfuerzos sobre ella da cero, porque no se mueve. Si W es masa por gravedad, o sea, la W es esto, masa por gravedad, es también igual a la densidad por la gravedad por el área, que es la fuerza. Masa por gravedad es fuerza. Porque la gravedad es una fuerza por la masa. ¿Ok? Y esto es el peso del fluido. Densidad por gravedad por área le da el peso del fluido. Miren por qué. Si usted hace el análisis dimensional de esto, dice densidad, gramo por centímetro cúbico. Gravedad, gramo, vamos a poner el kilogramo, metro por segundo cuadrado. O, que es el Newton, que es la gravedad. La gravedad, 9.8 kilogramos metro por segundo cuadrado. Y esto es kilogramos por metro cúbico. Y esto es metro cuadrado. Entonces, estos kilogramos por metro cúbico, a multiplicar por el área, me da kilogramos por metro. Y como esto es velocidad, kilogramos metro por segundo cuadrado, se va el metro. Y me queda kilogramos por segundo, kilogramos cuadrado entre segundo cuadrado. Entonces me queda kilogramos por segundo, que es un flujo. Por lo tanto, queda kilogramos por segundo. Al dividir entre estas, se redondea y dice la caída de presión es P2 menos P1 es igual a la densidad por la gravedad por delta Z, que es la altura. Y si sustituimos esto, lambda S,
es el lambda S como densidad por gravedad, que es el peso específico del fluido. Densidad por gravedad, o sea, peso específico del fluido. Por lo tanto, se concluye que la diferencia de presión entre dos puntos en un fluido de densidad constante es proporcional a la distancia vertical, o sea, a la altura entre los dos puntos, y también a la densidad del fluido, porque el fluido, mientras más denso, más pesa. Por eso la presión hidrostática de un fluido va a depender cuál es el fluido. Si usted echa alcohol en un tanque y echa agua, el agua ejerce más presión que el alcohol, porque la densidad del alcohol es menor que la del agua. La presión de un fluido se incrementa de forma lineal con la profundidad. Claro, de forma lineal. Por eso tenemos esta línea, esta pendiente. Esta pendiente. Varía en forma lineal, desde luego. Esto se experimenta, eso es lo que experimenta un buzo cuando sumerge la profundidad del mar, por ejemplo. Para un determinado fluido, la distancia vertical se usa a veces como medida de presión y se llama carga de presión. Por eso la presión también se mide como columna de un fluido. Como columna de un fluido. Por ejemplo, decimos una presión de 75 milímetros de mercurio, es porque una atmósfera es equivalente. Por ejemplo, una atmósfera es equivalente a 76 centímetros de mercurio. Entonces, si usted quiere expresar en atmósfera, la expresa en atmósfera o la expresa en centímetros de mercurio. Y es por la altura, es por el peso de un líquido. Y si usted quiere hacer un manómetro que mida la presión en columnas de agua, va a tener que tener una tubería muy alta. No importa el diámetro, oiga, no importa el diámetro, es la altura. Porque el área es la altura lo que implica, no el ancho, la altura. Entonces, aquí depende solamente de la altura del Z. Por lo tanto, no importa que sea un tubo grande o un tubo chiquito, va a ser lo mismo. ¿Ok? Para medir la presión. Por eso se usa siempre como medida de presión. En la altura se mide como medida de presión. Vamos a ver aquí en esta figura esa ecuación, la 1.18, que es la medida de presión con la altura, que es el peso del líquido. También se concluye que para distancias pequeñas o moderadas, la variación de presión con el peso es insignificante para gases. ¿Por qué? Porque los gases no pesan, solo tienen una densidad muy baja. Por ejemplo, la presión de un depósito que contiene gas se puede considerar uniforme en todas partes. Porque la presión que ejerce, mire, la presión que ejerce el gas sobre la pared del depósito es muy grande comparada con la presión con lo que pesa el gas. ¿Ok? Por lo tanto, se puede considerar que es uniforme y es independientemente de la altura. ¿Ok? También la presión en una habitación llena de aire se puede suponer constante porque el aire no pesa. El aire no pesa, o sea, pesa tan poco que el peso del aire sobre el piso es muy poco. O sea, si nosotros suponemos que este punto aquí es una atmósfera y por el peso del aire, el de aquí es 1.006 atmósferas y tiene 5 metros de alto, imagínate, de una atmósfera a 6 milésimas aumenta con 5 metros de altura. Eso es prácticamente nada. ¿Ok? Si es la presión atmosférica, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a decir, a la profundidad H desde la superficie, entonces se convierte en que la presión igual a la presión atmosférica más el peso del aire, o la presión manométrica, la manométrica me va a dar solo el peso del aire. O sea que si usted le pone a este edificio, a esta habitación, un manómetro es un aparato que mide la presión, solamente va a medir la presión del aire. No va a medir el peso, sino va a medir su presión. Y es la manométrica. ¿Ok? Porque la atmosférica se anula. Entonces, los líquidos que son sustancias no compresibles, no se comprimen, por lo tanto, la variación de su densidad con la profundidad es insignificante.
porque no se comprime. También en el caso de los gases, cuando el cambio de elevación no es muy grande, tampoco cambia la densidad. Es más, cambia menos que los líquidos, aunque sea compresible los gases, no cambia. Ok. Ahora, la variación de la densidad de líquidos y gases con la temperatura sí puede ser importante, pero no con la presión. Ok. O sea, se necesitaría ser considerada la variación de la densidad con la temperatura, si esa temperatura es alta o si se desea tener mucha precisión. Con muy poco aumento de la temperatura, aumenta la presión. Si usted llena la goma de su carro y la deja a 30, a 32 y se va a correr, la goma se calienta y la presión aumenta a 35. ¿Por qué? Bueno, porque aumenta la presión con la temperatura. Ok. Por ejemplo, a grandes profundidades de océanos, el cambio de densidad de líquido pues, puede ser importante, porque es muy hondo. El agua es incompresible, casi, pero sus moléculas se acumulan, o sea, se aprietan más mientras más alta la presión. Por lo tanto, para medir la presión, la cantidad de peso, el peso del líquido que está arriba en la profundidad del mar es muy grande y el peso es muy grande. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad varía de 9.807 a nivel del mar a 9.764 a una elevación de 14.000 metros, o sea, 14 kilómetros. Ya usted sabe entonces que la presión de la atmósfera en el Pico Duarte es menos que en el nivel del mar. Y el Pico Duarte creo que son 2.000 y pico metros nada más, 2 kilómetros y pico. Por lo tanto, no es mucho lo que varía. O sea, en ese caso extremo, el cambio de solo 0.4% a 14.000 pies de altura varía poco. Por lo que se puede suponer que la gravedad es constante con un error insignificante. Por eso nosotros podemos usar la gravedad constante en el país, sin variación. ¿Ok? Para los fluidos cuya densidad cambian de manera importante con la altura, los fluidos, como por ejemplo puede ver, un gas puede pesar mucho menos allá arriba que abajo. Se puede obtener una relación para la variación de presión con la elevación al dividir la ecuación entre el área, la ecuación 1.17 entre el área, esto al dividirla entre el área, ¿ok? Vamos a tener esta expresión, que va a ser que la derivada, o sea, la caída de presión con la altura, es igual a menos la densidad por la gravedad. Es interesante eso. Ese signo negativo se debe a que se tomó la dirección Z positiva hacia arriba y la presión es hacia abajo. De modo que la caída de presión es negativa cuando Z es positivo. ¿Ok? Cuando se conoce la variación de la densidad con la elevación, entonces la diferencia de presión entre los dos puntos se determina integrando esa ecuación. O sea, integrando esta ecuación. Fíjese que usted integra esto, al integrar entre dos puntos, le va a dar P, esto pasa para allá multiplicando, y va a que la presión va a ser igual a menos la densidad por la gravedad por Z. La integral de 1 a Z, de la integral de la altura. Porque como va variando con la altura, va variando de una forma diferencial. Entonces, si usted integra de 1 a 2 esta ecuación, y si la densidad y la gravedad son constantes en ese punto, solo varía con la altura. ¿Ok? O sea, para densidad constante y aceleración constante, esa relación se reduce a la ecuación 1.18, como se esperaba, obviamente, que la caída de presión es igual a densidad por gravedad o la altura. Porque la altura es esto evaluado en 2 menos evaluado en 1, va a dar H2 menos H1, que es la ecuación 18, que está así, H2 menos H1, o delta Z. Delta Z. Y ese delta Z es porque es lineal, es H2 menos H1. ¿Ok? Aunque ahora la presión del fluido en reposo no va a depender de la forma ni tampoco de la sección transversal del recipiente. Va a depender solamente de la altura. Solamente de la altura. Por ejemplo, si vemos este punto, esto acá. En este punto, mire, ese punto A, que todos están comunicados. Todos los que están ahí
A, B, C, D, E, F. Tiene la misma presión hasta el G. Porque están a la misma altura. No importa la forma. Recuerden que son vasos comunicantes. No importa la altura. O sea, no importa la forma. Todos están a la misma altura. Porque depende solo de la altura. Este punto aquí tiene mayor presión. Y este punto aquí tiene también mayor presión. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la presión no cambia solo con la altura. ¿Ok? Sin embargo, notar H e I, que o sea, no son las mismas porque están en dos puntos diferentes. O sea, y además que no puede estar intercomunicado por el fluido. Fíjense bien que este punto acá, este punto aquí, este no está intercomunicado. O sea, no está a esta misma altura. Este y este son diferentes. Por lo tanto, la altura es diferente, su presión va a ser diferente. O sea, no son las mismas porque esos dos puntos no pueden estar interconectados con el mismo fluido. Es decir, no se puede trazar una línea entre el punto 1 y el H mientras en el mismo fluido, vean, mientras estén en el mismo fluido, aunque se haya a la misma profundidad. O sea, si tenga la misma profundidad, pero usted no lo puede comunicar, no lo puede tirar una línea entre ellos, o como aquí sí usted puede tirar una línea acá. Entonces, este punto y este están a diferentes presiones. Ahora, ¿es posible decir que en qué punto de presión la presión es mayor? En esa gráfica. ¿Dónde ustedes piensan que la presión es mayor? En esa gráfica. ¿Quién me dice? En H y en I. H e I no está a la misma altura. H está un poco más profundo. H, profe. H, exactamente. En H la presión es un poquito más. A mayor profundidad, profe, mayor presión. Mayor presión, no importa el ancho, nada más depende de la profundidad. Exacto, la profundidad. Solamente porque es la columna de agua que está encima, lo único que se mide. ¿Ok? Entonces, una consecuencia